Me gusta guiar estas charlas bajo las tres preguntas que cuando uno Nachi y don José Saramago nos enseñó algún día, güey. Cuando Entonces, no, ¿eh? ¿Quién, cuando por no Nacho. qué? ¿Quién, por qué y para quién? Muy bien, muy bien. Huicho solo es un gran pixel, pero se escucha bien. Carnal, platícanos a grandes rasgos quién es Huicho. Hola, pues nada, soy reportero especializado en los últimos años en generar contenidos para diferentes plataformas, particularmente para medios de información, pero también para algunas otros emprendimientos y fundamentalmente he estado enfocado en la investigación de temas que tienen que ver con la economía social y solidaria, que es básicamente el campo de acción y un poco el motivo también de la charla, porque pues como saben, quienes están viendo o quien posteriormente vea la transmisión, que algo también muy loco es eso, ¿no? La historia oral en el pasado se quedaba en el aire y hoy pues todo lo que estamos diciendo va a quedar contenido infinitamente como basura electrónica, entonces hay que ser muy cuidadosos de las palabras por un lado, ¿no? Y por otro, pues de lo que expones hasta en el espacio más ínfimo como este, que tiene una audiencia mínima, pero que tú no conoces el alcance que tendrá posteriormente. ¿Cuántos casos en recientes fechas hemos visto de profesores diciendo una cantidad de barbaridades por Zoom? Sí. Pero una cantidad de barbaridades impresentables que se viralizan porque pues en la intimidad de un salón del pasado se quedarían ahí en el aire. En la memoria, Sin claro. embargo, sin embargo, hoy cada una de las cosas que se expresan, pues, ya sea en la transmisión en vivo o en la posterior repetición de alguien que por ahí curioseando llegue a esta cosa, pues nada, que se va a quedar. Pero todo este choriquete era para contarte La economía que, solidaria. que en recientes fechas, los últimos 6 años al menos, he estado enfocado en eso y Hierbabuena justamente busca ser un punto de encuentro como lo era el antiguo podcast, que si ya has seguido Hierbabuena hubiese sido uno de los precursores de este boom de podcast que se hacía aquí, pero bueno, las cosas terminan en algún punto y en fin. Entonces lo que busca esta transmisión es vincular pequeños emprendimientos y lo que yo investigo de alguna forma, pues hace eso, ¿no? Pensar globalmente y actuar de manera local, o bien viceversa en ese aforismo. Entonces, básicamente, eso es lo que hago. Pues está súper chingón, güey. Y además, pues ya tú también hace varios años, pues te aventaste tu primer emprendurismo con el laboratorio de historia real, ¿no? Y hasta la fecha lo sigues manteniendo activo. Platícanos un poquillo. Te trabaste un poco, pero platícanos un poco de eso, carnal. De hecho, voy a mantener esta posición trabado ya de forma sistemática para que ya no exista ningún otro. Y voy a tratar de solamente mover la boca y de hacer ningún tipo de gesticulación. Mientras desde Colombia, Wendy, la Wendy, ¿qué tal, Wendy? Te saludo con mucho gusto y aprovecho la transmisión. Bueno, eh, el emprendimiento del Laboratorio de Historia Real tiene como objetivo vincular a personas que están en todo el mundo ejerciendo el oficio del periodismo con el objetivo de pues acercarlos a personas en Guanajuato en específico, a México en general, pues, pero la idea en ese momento, en 2009, cuando nace, en 2010 en concreto, cuando se lleva a cabo el primero, era vincular a mis amigos que trabajaban en redacciones de Colombia, Perú, Argentina, Portugal, y desde sus redacciones contar su experiencia desde la Ciudad de México, que contaran su experiencia a los jóvenes reporteros que estábamos construyéndonos también en este oficio. El objetivo era que en México, como ustedes conocen, existe una sola escuela de periodismo así oficial, que es la Carlos Septién. Sí hay otras escuelas que brindan la materia propiamente, ¿no? De periodismo, las escuelas de comunicación. Pero como tal el periodismo, pues se aprende sobre la marcha.
Y algo que es tan fundamental como la información, y más hoy que la guerra del futuro está aquí, la guerra del futuro que planteaba McLuhan está aquí ya, pues entender los medios es fundamental, y solamente una escuela que tiene pues todavía sistemas muy rígidos de enseñanza enseña el oficio. Entonces, después de pasar una pequeña estancia en Cartagena de Indias, en la fundación de Gabriel García Márquez, al volver, después de conocer a una serie de reporteros de todo el continente, al volver, pues pienso que podemos hacer eso. Y entonces en ese momento Skype comenzaba. aunque, sí, Oh, aunque se ve como la prehistoria, hubo un momento que Skype incluso cobró unos ciertos dolarucos para su uso. Entonces, Skype, pero la idea era por Zoom que Jessica Ábalos, por ejemplo, recientemente que se viralizó una respuesta que el presidente de El Salvador le responde pues de una forma déspota a Jessica de alguna forma, pero Jessica, por ejemplo, en el primer taller nos habló de la cobertura de la violencia en El Salvador, el lugar en donde las maras salvatruchas tienen su punto de surgimiento. Ricardo Biel, en ese momento como reportero freelance desde España, nos habló de cómo trabajar del oficio como freelance. Sola Liberty en Córdoba habló también sobre su trabajo y 8 reporteros más. Estos esfuerzos han ido mutando. Después este taller fue real y el año pasado justamente hicimos otra práctica de este ejercicio con Hugo Roca Joglar de la Ciudad de México, que por cierto, tengo acá su trabajo de tesis porque lo ponía hoy un poco como ejemplo de no, que el más bien trabajo aléjalo, de... carnal, porque es que le tapas toda la luz, güey. Pero bueno. En fin, porque el trabajo de Hugo fue rechazado de primera instancia por la Carlos Septién y años después Hugo Mm, ganó el Premio Nacional de Periodismo y bueno, mm. pues fue reconocida la forma en que escribía. Y bueno, con Hugo, Ricardo Biel y Alfredito Molano en Bogotá, pues hicimos nuevamente en medio de la pandemia el esfuerzo de hacer ese otro taller. Entonces el app es eso, ¿no? Pretende ser un punto de encuentro para tratar de aportar herramientas para contar cosas. Y estamos preparando uno próximo con Santiago Aguilera, jefe de relaciones corporativas de un gran emporio del área de alimentos, y un valenciano, un español, director de Valor Compartido, quien nos va a contar pues más o menos cómo se hace un medio que cuenta sobre compromiso social. Su medio Valor Compartido, que les recomiendo, habla solamente de las buenas prácticas de las empresas pues de todos los tamaños. Entonces pues ese es el que sigue y básicamente es lo que hace la... Pues qué chido, carnal, está muy chingón. Oye, tendrás por ahí como algunos tips que le puedas rolar a la banda, pero más enfocados hacia esta economía cooperativista. Precisamente, pues Yerbabuena es este espacio en el cual se busca pues unir a todo tipo de emprendedores, ya sean desde los que dicen, pues yo voy a ponerme a vender mi salsita picante, güey, porque me queda bien buena y la quiero comercializar, hasta los artistas y creativos, ¿no? Porque pues a final de cuentas todos somos emprendedores y yo siento en, que esta nueva normalidad nos ha, pues no orillado, sino ha hecho voltear más hacia este tipo de economías cooperativistas, ¿no? O sea, pensando global, pero aplicándolo localmente. ¿Cómo puedo ayudar a mis compitas que venden cierto producto o que ofrecen cierto servicio? Creo que tiene mucho que ver con todo esto que nos platicabas al inicio. Gracias, carnal. Mientras saludo a otro gran carnal, a otros dos grandes carnales desde Colombia, Carlitos, que está en la frontera con Venezuela, que es originario de Mm. esta zona, que la ha pasado duro. Carlos colombiano, pero criado justo en esta frontera que se hace entre Venezuela y Colombia, que no sé por qué, justo ahora se me olvidó, Carlos, el, el perdón, Cúcuta, Mm. discúlpame. Y Jairo,
de Barranquilla, que recientemente celebraron el Carnaval. Y bueno, respecto a la economía solidaria y los pequeños emprendimientos, pues dentro de la economía social y solidaria existen las cooperativas y fundamentalmente son el esquema económico más desarrollado de la economía social y solidaria. Hay muchas formas de hacer empresas del estilo social y estas empresas se ha confundido que se trata de ONGs o que se trata de empresas pues, sin fines lucrativos. Y bien, es cierto, no tienen fines lucrativos las empresas cooperativas, sin embargo, sí tienen pues los objetivos que tiene una empresa privada, que es pues la remuneración económica y digna de las personas que forman parte de este emprendimiento. Sin embargo, la diferencia fundamental entre el modelo imperante o el modelo que ha regido y el modelo cooperativo radica en para qué hacemos negocio. Mientras el modelo, digamos, hegemónico ha buscado hacer negocios con fines especulativos, con fines acumulativos, la economía social y solidaria busca hacerlos con el objetivo de generar sociedades más igualitarias. Y esto pudiera sonar como una utopía, pero existen ejemplos puntuales en economías del mundo, principalmente en los países del norte de Europa, como siempre se ponen como ejemplo los países nórdicos, pero también, por ejemplo, en Cataluña, en donde el modelo cooperativo pues abona casi el 9% del Producto Interno Bruto. Entonces, Órale. te diría que el mismo el Club Barcelona de fútbol, es un emprendimiento cooperativo, un modelo que no tiene un solo propietario, sino que tiene a un gran número de socios, ¿no? Y las cooperativas existen desde finales del siglo antepasado. La primera es de 1887. ¿Y en qué consiste básicamente? Yo siempre explico con un ejemplo muy, muy básico cuál es el esquema de una cooperativa, porque se confunde con esquemas piramidales Ujú. o técnicamente conocidos como pirámides de Fonzi, que claro Sí, que es un modelo cooperativo. Se confunde mucho también las cooperativas de ahorro y préstamo, por ejemplo, se confunden con tandas, no sí. es no es una tanda tampoco. El término caja popular en México ha hecho que el modelo cooperativo también tenga cierta tergiversación, pero bueno, las cooperativas pueden ser de muchas cosas. Hay cooperativas, por ejemplo, de medios audiovisuales. Una que se me viene a la cabeza se llama Magnum, la cooperativa de fotoperiodismo más grande del mundo, más Órale. importante, con los fotógrafos más destacados del planeta, los que han cubierto desde la Segunda Guerra Mundial hasta el momento todos los hechos. Trabajar en la cooperativa Magnum como fotoperiodista es llegar a Hollywood, es jugar con el Real Madrid, o con el Órale. Barcelona, o con los Pumas en México. Entonces,